la revolución científica y los novatores valencianos. El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces o el siglo de la Ilustración. Supuso un movimiento revolucionario que cambió la percepción del mundo. La razón y la experiencia pasaron a ser la base de todo conocimiento. Nos encontramos ante un movimiento cuyo objetivo es acabar con lo que los ilustrados consideraban una época oscura, repleta de supersticiones. Un avance real y tangible en todos los campos del conocimiento, especialmente en el de las ciencias. Pero este cambio en la conciencia de la sociedad no fue abrupto, ni se rompió de golpe con todas las creencias previas. El cambio comenzó con la llamada Revolución Científica, que recoge los descubrimientos sobre los cuales se asentan las bases de la ciencia actual y que influyeron en el progreso posterior. Algunos de los hitos más importantes que podemos mencionar son los siguientes. Andrea Vesalius descubre que el sistema circulatorio de la sangre proviene del corazón. Galileo Galilei realiza importantes descubrimientos astronómicos, como las lunas de Júpiter, las fases de Venus y los anillos de Saturno. Johannes Kepler enuncia las leyes del movimiento planetario que describen los planetas alrededor del Sol. Descartes, con su discurso del método, defiende el uso de la razón para explicar la realidad. Newton expone la ley de la gravedad. Todas estas novedades pusieron en cuestión los fundamentos del saber y plantearon una explicación racional de la realidad. Tradicionalmente se ha pensado que estos avances llegaron a España de forma tardía e insuficiente. Nos encontramos en la época de los Borbones, exactamente en el momento en el que Felipe V ocupa el trono. Los estudiosos de nuestra historia han constatado que ya por entonces las ideas de renovación circulaban por la España de finales del siglo XVII y eran tema de discusión en las tertulias de toda nuestra geografía. Los encargados de difundir estas nuevas ideas y conocimientos fueron los novatores, un grupo de pensadores y científicos que también recibieron el nombre de preilustrados. Estos pensadores buscaban la renovación en todos los ámbitos sociales, pero pusieron su punto de mira en las llamadas ciencias. Eran conscientes del atraso que vivía España y defendían la necesidad de recurrir a las nuevas corrientes ideológicas que provenían de Europa. Buscaban además la disociación entre filosofía y ciencia. El término novatores tuvo en su origen una connotación negativa, pues en la época se consideraba que los avances científicos suponían un peligro para la fe. El movimiento novator tuvo una presencia importante en ciudades como Zaragoza, Madrid, Barcelona o Sevilla, y por supuesto Valencia, donde destacaron los novatores matemáticos. El origen de este movimiento se sitúa en las tertulias de la época, reuniones impulsadas por nobles y que se celebraban de forma periódica. Originalmente, podían tratar sobre artes o letras, pero pronto evolucionaron y las ciencias se convirtieron en el eje principal de los temas de discusión. Los testimonios de estas tertulias nos han llegado a través de los libros de actas, en las cuales un secretario iba tomando notas de las aportaciones de los asistentes. En Valencia se sitúa el origen del movimiento de una tertulia que arranca en 1686. A ella asistieron nuestros protagonistas, Baltasar Íñigo, Juan Bautista Corachán y Tomás Vicente Tosca. Baltasar Íñigo, matemático y físico, era originario de Valencia. Fue sacerdote y doctor en teología. De sus aportaciones tan solo se conserva un cuaderno con anotaciones, aunque sus coetáneos le llamaban maestro. Juan Bautista Corachán, también matemático y astrónomo, se graduó en artes y fue doctor en teología. Llegó a ser catedrático de la Universidad de Valencia, luchó por mejorar la situación de su cátedra y reformar la enseñanza en la universidad. Pero sus esfuerzos a priori no tuvieron ningún éxito. Publicó 2 trabajos científicos, uno de ellos sobre el cometa Halley, descubierto en 1682. Dejó una obra de 50 volúmenes de manuscritos que muestran cómo difundió en el ambiente valenciano las nuevas corrientes filosóficas y científicas. Y por último, Tomás Vicente Tosca, matemático, físico, astrónomo y cartógrafo, doctor en medicina y catedrático. Ocupó el cargo de vicerrector de la Universidad de Valencia entre 1717 y 1720. Tosca nos dejó 2 obras clave para entender el movimiento novator, el Compendio Matemático y el Compendium Philosophicum. El Compendio Matemático consta de 9 volúmenes y se reeditó varias veces en el siglo XVIII, 2 de ellas en Madrid, lo que nos da una pista de su importancia.
En sus obras recoge algunos de los avances más importantes de la revolución científica de la época. Los trabajos de Galileo, Kepler y Descartes son partes de la obra de Tosca, manifestando así su intención de introducir los avances europeos en España. Pero ya hemos dicho que el movimiento novator se consolida en las tertulias de la época. Aunque estos tres científicos hicieron importantes descubrimientos por separado, no fue menos importante su labor conjunta. La casa de Baltasar Íñigo sirvió como sede para la creación de una academia de matemáticas. ¿Qué temas se trataban en esta academia? Para empezar, pensemos que el concepto de matemáticas es bastante distinto de lo que entendemos hoy en día. En el compendio matemático de Tosca vemos que las matemáticas se dividían en dos clases. Por un lado estaban las matemáticas puras, geometría, aritmética, álgebra, trigonometría y logarítmica. Por otro lado estaban las mixtas, es decir, las físico-matemáticas, que incluían la música, la mecánica, la estática, la arquitectura civil y militar, la geografía, la astronomía e incluso la cronografía. En esta Academia de Matemáticas se celebraban congresos donde se discutían cuestiones relacionadas con las ciencias, se impartían cursos de estas materias, se realizaban experiencias de física y observaciones con microscopio y telescopio. No se conservaban las actas de los congresos, pero sí han llegado a nosotros algunos manuscritos del matemático Corachán. Las notas tomadas por este relatan un hecho curioso. Los tres miembros utilizaban nombres en clave y el funcionamiento normal de las sesiones era el siguiente. Didascalus, Baltasar Íñigo, planteaba el tema a tratar y Eufiander, Corachán y Philomusus, Tosca, disertaban sobre él. Comprometidos como estaban con la difusión de los conocimientos científicos, Tosca llegó incluso a crear, en 1697, una escuela de matemáticas a la que acudían nobles de la ciudad. Además de su labor en la difusión de los conocimientos matemáticos, Corachán y Tosca prestaron sus servicios como matemáticos a la ciudad y asesoraron a las autoridades locales en asuntos técnicos. La intención original de esta academia, así como todas las que surgieron después, era la de sembrar el germen de una gran academia matemática científica, pero la guerra de sucesión y la muerte de Tosca y Corachán impidieron su continuidad. Sin embargo, fue otro conocido novator de la época, Antonio Bordázar, quien puso en marcha una iniciativa para alcanzar el sueño de esa gran academia matemática en la ciudad de Valencia, siempre contando con el apoyo de la realeza. En 1740, Bordázar envió una carta al mismísimo infante Felipe, almirante general de España e Indias, en la cual señalaba la importancia de las matemáticas para el desarrollo de la náutica. España conservaba en ese momento muchas de las colonias de ultramar y los avances en navegación eran muy bien recibidos. La iniciativa fue apoyada por el propio Juan Bautista Corachán y otras figuras importantes de la época, pero tampoco llegó a materializarse. La carta, sin embargo, no iba desencaminada. El conocimiento de ciencias como la arquitectura, la mecánica o la geografía de los científicos novatores hizo que en varias ocasiones fueran requeridos por las autoridades civiles. Corachán fue asesor de la fábrica de Murs y Valls, que se encargaba, entre otras cosas, del encauzamiento del río Guadalaviar. Tosca colaboró con las autoridades civiles en numerosas ocasiones. Elaboró un plan de mejora de la estructura de madera del puerto del Grao de Valencia. Diseñó una propuesta para crear un puerto en Cullera y propuso la creación de un canal navegable en el río Júcar. Pero sin duda, el trabajo por el que más se le recuerda fue por la elaboración del plano de la ciudad de Valencia. Conocemos más sobre la importancia de las figuras de los novatores gracias a la labor de sus discípulos, el más conocido de ellos, Gregorio Mayans y Siscar, considerado uno de los primeros ilustrados españoles. Mayans editó obras de Corachán y Tosca y tomó algunos de sus escritos para reformular sus peticiones, especialmente las relativas a la necesidad de difundir los nuevos conocimientos a través de la educación universitaria. Conocer a figuras como los novatores valencianos matemáticos nos permite, en definitiva, romper estereotipos sobre una sociedad inmóvil y ajena a los avances. Ellos lucharon por introducir las novedades científicas en la sociedad, reeditaban obras de importantes figuras como Descartes y trataron de cambiar el método de enseñanza universitario. Defendieron la importancia de la razón y del método experimental como vías para transformar la realidad.